Ella subió lentamente los escalones. Ella tenía solo 22 años. Ella llevaba un vestido blanco y el cabello recogido. Una multitud silenciosa la rodeaba y en lo alto de las escaleras, la espada ya la estaba esperando. Era el 11 de septiembre de 1599 en Roma, y Beatriz Cenci, joven, noble, hermosa, estaba a punto de perder la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Porque era demasiado hermosa? ¿Porque era mujer? ¿O porque se atrevió a desafiar a un monstruo? Esta no es una historia de guerra, no es una historia sobre política. Es una historia sobre el poder, sobre el silencio y sobre una mujer que pagó con su sangre el haber nacido en la casa equivocada. Porque Beatriz no fue solo víctima de un veredicto, ella fue la encarnación de la injusticia de su tiempo. Y lo que estás a punto de escuchar es tan real como cruel. Para entender esta ejecución, hay que remontarse al origen, al Palacio de los Cenci, uno de los nombres más ricos e influyentes de Roma, un palacio que escondía el horror tras sus fachadas de mármol, y un padre llamado Francesco, un hombre al que temían incluso sus propios sirvientes. Francesco Cenci no solo era rico, era poderoso, controlaba fortunas, tierras y títulos, pero algo andaba mal en esa familia, algo que los vecinos susurraban, algo que los sirvientes sabían, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Francesco tenía una obsesión, y esa obsesión tenía un nombre: Beatriz, su propia hija. Nació en 1577 en una Roma donde ser mujer ya era una maldición. Ser mujer y bella era aún peor. Ser una mujer hermosa e hija de Francesco Cenci fue una maldición para Francesco, que no veía a Beatriz como una hija. Él la veía como una posesión, como una propiedad, y la trataba como tal. Los primeros años de Beatriz transcurrieron en una jaula de oro. Creció rodeada de seda y joyas, pero sin libertad. Francesco la mantuvo confinada en el palacio lejos de las miradas del mundo. ¿Por qué? Porque sabía que su belleza atraería pretendientes, y Francesco no quería compartir a Beatriz con nadie. A medida que fue creciendo, la situación se volvió insoportable. Francesco comenzó a mostrar un interés que iba más allá del afecto paternal. Él entró en su aposento sin llamar. Él la observó mientras ella se vestía. Hizo comentarios sobre su cuerpo que llenaron de miedo a Beatriz. Y, cuando ella intentó resistirse o quejarse, Francesco usó su autoridad absoluta para silenciarla. Pero, ¿qué pasó realmente en esa casa? Los sirvientes hablaron de gritos que salían de las habitaciones de Beatriz por la noche. Hablaron de puertas cerradas, de lágrimas constantes, de una joven que perdía la esperanza. Francesco había hecho prisionera a su propia hija en su propia casa. Beatriz intentó buscar ayuda. Ella escribió cartas secretas a sus parientes y rogó a sus sirvientes que llevaran mensajes fuera del palacio. Pero, ¿quién creería a una joven contra la palabra de uno de los hombres más poderosos de Roma? Francesco tenía influencia en el Vaticano, suficiente dinero para comprar el silencio y la ley de su lado. Después de todo, él era el patriarca. Beatriz era solo su hija. La situación empeoró cuando Francesco decidió que había llegado el momento de que Beatriz se casara. Pero no cualquier hombre, alguien a quien pudiera controlar plenamente, alguien que no cuestionara las extrañas condiciones de un matrimonio así. Francesco quería mantener a Beatriz cerca incluso después de su matrimonio. Quería seguir teniendo acceso a ella. Luego Beatriz conoció a Olimpio Calvetti, un joven soldado que trabajaba en el castillo de la familia. Olimpio era diferente de los demás hombres que rodeaban a Francesco. Era amable, respetuoso y realmente se preocupaba por Beatriz. Por primera vez en años, sintió que había alguien que la veía como una persona, no como un objeto. El romance entre Beatriz y Olimpio fue secreto, pero intenso. Se encontraron en pasillos oscuros, intercambiaron cartas ocultas y planearon un futuro lejos de esta prisión. Olimpio prometió sacar a Beatriz de esa casa para protegerla de Francesco, pero Francesco descubrió su relación. La reacción de Francesco fue explosiva. Inmediatamente despidió a Olimpio, prohibió a Beatriz salir de sus aposentos y reforzó su vigilancia sobre ella. Peor aún, comenzó a castigarla de maneras que llevaron a Beatriz a una desesperación total. Se dio cuenta de que nunca sería libre mientras Francesco viviera. Ahí fue cuando nació el plan. Beatriz comenzó a conspirar con su madrastra Lucrecia
y su hermano Giacomo contra Francesco. No se trataba solo de libertad, se trataba de supervivencia. Francesco estaba destruyendo la vida de todos los miembros de la familia, y sabían que la situación solo empeoraría. El plan era simple pero peligroso. Durante un viaje al castillo rural de la familia, contratarían asesinos para eliminar a Francesco. Lo harían parecer un accidente. Dirían que se cayó de un balcón por la noche. Nadie cuestionaría demasiado la muerte de un hombre tan odiado. Septiembre de 1598. La familia Cenci estaba en el castillo de Petrella, lejos de Roma. Fue la oportunidad perfecta. Durante la noche, dos hombres entraron en la habitación de Francesco. Intentó gritar, pero lo silenciaron rápidamente. En cuestión de minutos, Francesco estaba muerto. El tirano que había aterrorizado a su familia durante décadas, finalmente había encontrado su fin. Pero aquí radica el problema. Francesco Cenci tenía enemigos por toda Roma. Tenía deudas, disputas, conflictos políticos. Cualquiera podría haber tenido un motivo para matarlo. ¿Por qué sospecharon inmediatamente de la familia? ¿Por qué Beatriz se convirtió en la principal sospechosa? La respuesta es simple y cruel. Porque era mujer, porque era bella, y porque el Papa Clemente VIII necesitaba un ejemplo. Roma estaba llena de familias poderosas que pensaban que estaban por encima de la ley. El Papa quería demostrar que nadie, ni siquiera una bella joven de una casa noble, podía cometer un crimen y escapar al castigo. La investigación fue una farsa. Los interrogadores utilizaron métodos brutales para extraer confesiones. Torturaron a los sirvientes hasta que confirmaron la versión que los investigadores querían escuchar. Y cuando llegaron a Beatriz, ya habían decidido que ella era culpable. Beatriz fue encarcelada junto con toda su familia. Durante meses permanecieron en celdas húmedas y oscuras, a la espera de un juicio cuyo resultado ya estaba determinado. El Papa había decidido que la familia Cenci sirviera de ejemplo para toda Roma. Todos ellos serían ejecutados. Pero, ¿por qué Beatriz fue en particular el foco de toda la atención? ¿Por qué los carteles de la época siempre mostraban su rostro? ¿Por qué toda Roma hablaba de su belleza antes siquiera de mencionar sus presuntos crímenes? La respuesta es inquietante, porque la belleza de Beatriz era disruptiva. En una sociedad controlada por hombres poderosos, una hermosa joven que se atrevía a desafiar la autoridad paternal era una amenaza. El juicio fue un teatro. Beatriz intentó defenderse, explicando los años de sufrimiento, describiendo los abusos que había sufrido por parte de Francesco, pero nada de eso importó. Los jueces no quisieron oír hablar de las atrocidades de Francesco. Solo querían confirmar la culpabilidad de Beatriz. Cuando se leyó el veredicto, toda Roma quedó conmocionada. No por la culpa de Beatriz, sino por la crueldad del castigo. Una mujer de 22 años iba a ser decapitada públicamente. Su hermano, Giacomo, iba a ser torturado antes de su ejecución. Solo el hijo menor se salvó, porque era menor de edad. En los días previos a la ejecución, algo extraño sucedió en Roma. La gente comenzó a movilizarse. Nobles, comerciantes e incluso clérigos comenzaron a pedir clemencia para Beatriz. Dijeron que era demasiado joven, que ya había sufrido suficiente, que el castigo era desproporcionado al delito. Pero el Papa Clemente VIII no cedió. Había decidido que Beatriz Cenci sería un ejemplo y nada lo haría cambiar de opinión. De hecho, la popularidad de Beatriz solo fortaleció su determinación. No podía permitir que un criminal se convirtiera en un héroe popular. 11 de septiembre de 1599. El Ponte Sant'Angelo estaba abarrotado de gente. Miles de personas acudieron a presenciar la ejecución de Beatriz Cenci. Algunos por curiosidad morbosa, otros por compasión. Muchos esperaban que el indulto papal llegara en el último momento. Beatriz apareció vestida de blanco como una novia. Su cabello estaba recogido y su rostro tranquilo. Ella no lloró, ella no rogó. Caminaba con una dignidad que impresionó incluso a sus verdugos. Cuando llegó al cadalso, rezó una oración en silencio y se arrodilló. El verdugo vaciló. Se dice que le temblaban las manos. Ejecutar a una joven tan hermosa que había sufrido tanto parecía un error incluso para un hombre acostumbrado a la muerte. Pero las órdenes eran claras. Con un movimiento rápido, la hoja cayó. Beatriz estaba muerta. La multitud quedó en silencio. No hubo gritos de aprobación, como era habitual en las ejecuciones.
Solo hubo un pesado silencio, como si toda Roma supiera que habían presenciado una injusticia. En los días siguientes, aparecieron misteriosamente flores en el lugar de la ejecución. El pueblo había hecho de Beatriz una mártir, pero la pregunta sigue siendo, ¿Beatriz era realmente culpable? ¿Participó ella en el plan para eliminar a Francesco? ¿O fue simplemente una víctima conveniente de un sistema que necesitaba un chivo expiatorio? La evidencia es contradictoria. Los testimonios se obtuvieron bajo tortura y la presión política fue inmensa. Lo que sabemos con certeza es que Francesco Cenci era un monstruo. Los registros históricos confirman sus abusos, su crueldad, su enfermiza obsesión con su propia hija. Si Beatriz estuvo involucrada en su muerte, fue en defensa propia. Si no lo fue, murió injustamente acusada. La historia de Beatriz Cenci se extendió por toda Europa. Los poetas escribieron sobre ella. Los pintores retrataron su trágica belleza. Los escritores convirtieron su vida en una leyenda. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión, de la resistencia femenina contra el patriarcado, de la injusticia del poder absoluto. Pero quizá la verdadera tragedia no sea ni siquiera su muerte. Es un hecho que más de 4 siglos después, historias como la de Beatriz todavía ocurren. Las mujeres todavía son castigadas por su belleza. Aún silenciadas por sistemas misóginos, aún pagan con sus vidas el atreverse a desafiar a hombres poderosos. Beatriz Cenci murió a los 22 años. Su belleza fue su maldición. Su valentía fue su crimen. Y su juventud fue desperdiciada por hombres que veían a las mujeres como una propiedad. La decapitaron no por ser culpable, sino porque era un inconveniente. No porque fuera una criminal, sino porque era demasiado libre para los estándares de su época. La espada que le cortó la cabeza aquel día de septiembre también cortó la inocencia de una era. Roma aprendió que incluso la belleza más pura, la juventud más radiante, podían ser destruidas por la crueldad del poder. Y más de 4 siglos después todavía recordamos a Beatriz no como la criminal que se suponía que era, sino como la víctima que siempre fue. Su muerte no fue justicia, fue solo otra prueba de que la sociedad, cuando se trata de mujeres, siempre encuentra la manera de convertir a las víctimas en villanas. Beatriz Cenci pagó con su vida al haber nacido bella en una época en que eso era un crimen.